todo en orden. Arrancamos ya directo con uno de los temas, para mí, más importantes de lo que va a ser la era Milei, que es la destrucción de la ciencia. Lo vengo comentando hace bastante tiempo en este programa, en otro programa también. Estados Unidos le pone mucha atención a la investigación en ciencia, al desarrollo de la inteligencia artificial. México también. De hecho, nuestro invitado acaba de venir, aterrizó hace un par de días nada más, de México, de un evento, un congreso donde él expuso, con 5 ministros de Estado, me comentaba, que estuvieron presentes ahí en ese evento donde él habló. Y hoy lo traemos al piso para conversar sobre eso, pero también sobre otro hito que es bastante... Bueno, me imagino que va a dejar una marca bastante desagradable en el desarrollo científico argentino, que es el cierre, la destrucción básicamente de la ciencia argentina y el cierre de lo que fue en su momento la agencia que él presidió, que es la Agencia de Investigación y Desarrollo de Argentina. Fernando Peirano lo tenemos aquí, el expresidente de la agencia. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ezequiel? Sí, así es. La verdad es una semana muy triste porque... el gran instrumento ordenador del sistema científico argentino ha sido cancelado, se disolvió el instrumento PICT, que es lo que permite que la ciencia básica se ordene y se financie. Así que la verdad que esto más que una huella deja una cicatriz en Argentina, y esto quizás es el cristal más nítido para ver qué tipo de país piensa Milei para la Argentina del futuro. Yo te he entrevistado en otras oportunidades, te he preguntado por qué hacía la Agencia de Investigación y Desarrollo que vos presidiste, pero te lo vuelvo a hacer porque el público se renueva. ¿Qué hacía básicamente la agencia? Mira, en Argentina el sistema científico tiene como dos alas. Una es el CONICET, que se ocupa de los sueldos, por decirlo muy simple, y otra es la agencia, que se ocupa de financiar los proyectos que hacen los grupos de investigación. Clarísimo, sí, clarísimo. Entonces, esto permite una serie de controles cruzados para que todos los científicos tengan que revalidar y rendir cuentas de lo que están haciendo. La agencia es entonces la que valida la agenda de trabajo de los científicos. Claro, perdón, porque el CONICET te paga el sueldo si vos presentás un proyecto que les interesa, y además la agencia te consigue financiamiento para tu proyecto si ve que vos tenés un proyecto que vale la pena. Entonces tenés dos instancias donde presentás y revalidás tu proyecto. Por eso es muy exigente y hay muchos controles. Claro. Contrariamente a lo que se ha señalado en este gobierno, que se reclaman auditorías. Bueno, si quieren un lugar de auditorías, ese es el sistema científico. Entonces, lo que está pasando ahora es que cínicamente se anuncia un relanzamiento de la política científica en el país y se ofrecen solo 50 proyectos de $200.000 cada uno, un total de 10 millones de dólares, y con esos 10 millones de dólares se apunta a fortalecer empresas de base tecnológica o proyectos que sean entre la comunidad científica y las empresas, con esta idea de que hay una ciencia útil y una ciencia inútil. Con esta idea de este relanzamiento de la política científica se estaría marcando cuál es la ciencia útil, la que eligen las empresas. Ahora, 50 proyectos, ¿y qué dejamos atrás? ¿Qué dejamos afuera? 1.500 proyectos que eran el sostén de la acción diaria de los grupos de investigación. O sea, estamos cambiando completamente el eje y estamos señalando, y creo que esto es la batalla cultural que Milei le gusta librar en un terreno de debilidad, ¿no? Porque la ciencia no tiene el poder de lobby que tienen las grandes empresas o que uno puede encontrar si se metiera a resolver o a mejorar la FIP o ARCA hoy o la aduana o otras instancias donde el poder real, fáctico, se hace presente. Bueno, el sistema universitario y científico es bastante vulnerable en ese sentido, y Milei aprovecha y desarrolla ahí su batalla cultural señalando que hay ciencia inútil y que la va a dejar de financiar. Esto realmente es muy grave porque todas las capacidades acumuladas que la Argentina viene desarrollando se pierden de un día para otro. Durante 2 años mintió y dijo que estaba reestudiando el sistema, que prorrogaba una vez, 2, 3,
durante 24 meses estiró la definición y ahora se ve que se siente fuerte para avanzar y decir esto directamente se cancela. Esto es posible porque antes hubo una ley bases y porque después de la ley bases hubo una reforma en el gobierno de la agencia donde se expulsó a los representantes de la comunidad científica y universitaria, se cambió la estructura del directorio y hoy se puso a 3 delegados del presidente. Entonces estos 3 delegados del presidente... Antes era plural. Antes era plural, representativa, lo estuvimos contando acá mismo. Son estas noticias que pasan. Todos libertarios, claro. Que a veces parecen detalles, bueno, ¿por qué lloran? Porque cambia un directorio, ¿qué es eso? Bueno, es donde se toma el gobierno, donde se toman las decisiones. Y la verdad, este nuevo directorio y esta nueva agencia tiene este canje, 50 proyectos de cosas que hacen ya las empresas, o sea, el Estado le está compitiendo mal al rol del sector privado, porque invertir en la última milla, en el último kilómetro, es una tarea que ya hacía el sector privado en Argentina. Ahora la agencia se mete a hacer eso y deja de hacer algo que no va a poder hacer nunca el sector empresarial, que es invertir en proyectos de largo aliento y de investigación profunda. Una pregunta que parece tonta, pero no es tonta. La teoría de la relatividad, ¿le mejoró en algo directamente a las compañías farmacéuticas, por ejemplo? La cantidad de desarrollos científicos, tecnológicos, matemáticos, por ejemplo, filosóficos, vamos a dejarlo de lado porque para ellos la filosofía no debe ser importante. Pero en la práctica, ¿mejoraron algo en lo inmediato? Mirá, la ley de la gravedad, por ejemplo, en lo inmediato no. Yo creo que después tenés un montón de la ciencia básica da plasticidad. Claro. Cuando vos tenés un problema urgente e inesperado, como puede ser una pandemia, como puede ser una catástrofe natural, vos necesitás reaccionar en función de capacidades que acumulaste en el entrenamiento que da la ciencia básica, o cuando vos querés descubrir una oportunidad que no la veías. A ver, sin los PICT, sin este financiamiento de la ciencia básica, la Argentina nunca hubiese descubierto las oportunidades por ejemplo, en plantar maíz de segunda. O sea, se amplió la frontera agrícola en Argentina porque hubo investigadores que dijeron, en Córdoba se puede hacer maíz, se puede hacer si lo haces en otra época del año, no donde el conocimiento convencional lo señalaba. Claro. Sin ciencia básica no hubieses nunca descubierto que había una continuidad en la flora y la fauna del mar argentino y por lo tanto la Argentina podía reclamar una soberanía que le incrementó 37% más. Sin ciencia básica no podrías entender los mecanismos por los cuales los virus nos atacan y por lo tanto no podrías haber desarrollado ninguna de las vacunas que desarrolló la Argentina. Sin ciencia básica no se podría haber entendido cómo piensan las chicas y hacer políticas que prevengan el embarazo infantil y juvenil y la mortalidad asociada a eso. Sin ciencia básica vos no podés desarrollar los satélites que la Argentina desarrolló. Todo eso se genera en un ambiente, en un caldo de cultivo de ideas que son los PICTs. Una instancia exigente. El PICT es proyectos de investigación de ciencia y tecnología, que es la estructura organizativa básica a través de las cuales más de 25.000 científicos se organizan en Argentina y rinden cuenta. Es financiamiento. ¿Cuántos científicos hoy? 25.000 están comprendidos cada año en 1.500 PICTs. Entonces, ahí también se forman becarios. Es el lugar de entrenamiento de quienes quieren ser científicos a futuro. O sea, esto es las inferiores del fútbol. Es como festejamos que la Argentina es campeón, pero si no tenés el potrero sería imposible. Bueno, si Messi no hubiera jugado en Argentina nunca hubiera podido estar en España, por ejemplo, ¿no? Nuestro potrero de las ideas, de la ciencia, son los PICTs y este gobierno decide que eso no va más, afuera. Y la verdad que vuelvo al tema institucional porque yo creo que después de 2 años tenemos que entender o reinterpretar cuando Milei decía que era el topo que venía a destruir el Estado. Viene a destruir el Estado, pero viene a fortalecer el gobierno. Porque lo que está haciendo es que nos está restando una capacidad estatal que trascendía a los gobiernos, donde no había ningún funcionario de turno que elija, sino que elegía
la comunidad científica en un mecanismo de evaluación que se llama de pares y pone a delegados del Poder Ejecutivo a digitar cuáles son los proyectos que valen y los que no valen. La verdad es un cambio que nos aleja de todas las mejores prácticas internacionales y la Argentina hoy pasa a ser un país paria, un país raro, un país que se sale del mapa, porque es el único país de América Latina, más ricos, más pobres, es el único país que no invierte en ciencia básica. Entonces la verdad que es un experimento muy notable para un país, además que es el único de América Latina que tiene en su historia 3 premios Nobel en ciencia de la vida. ¿Quién se podría dar el lujo de desperdiciar esa capacidad? ¿Quién se podría dar el lujo de desarmar, de desahorrar? Porque nos estamos descapitalizando en este sentido. Así que la verdad que el 4 de diciembre, que fue el día que se anunció esto, es un día que queda como una cicatriz en nuestra historia. Ojalá lo podamos revertir, pero la señal a los científicos es váyanse. Eso te iba a preguntar, ¿hay ya o tenés algún tipo de estadística de cuántos científicos o se fueron del país o se están dedicando quizás a otra cosa? Porque de algo tienen que vivir. Sí, mirá, los recortes han sido muy duros, 36% perdió el salario de un investigador. ¿Y quiénes están yendo? Los más jóvenes. Porque los que tienen más años de trayectoria todavía resisten porque tienen su laboratorio, su línea, tienen alguna expectativa. Los más jóvenes ya dicen, este país es inviable para que yo pueda transformar mi vocación en una profesión. Y realmente es muy duro. En el sistema universitario hay una estadística estremecedora. Ya se perdieron 10.000 profesores. O sea, el sistema argentino expulsó a 10.000 profesores universitarios. Tremendo, que ya no se pueden reemplazar. Los que están dan más clases o una persona con mucha experiencia es reemplazada por una persona que no tiene tanta experiencia. O sea, esto daña, en primer lugar, el financiamiento de la ciencia. En segundo lugar, la calidad de la Universidad Argentina. Claro. Porque si la UBA queda primera en un ranking, como lo es, iberoamericano, como la mejor universidad, es porque la educación universitaria está íntimamente ligada con la ciencia básica, con la práctica de la ciencia básica. Y más allá de eso, estamos matando la natalidad de startups, de nuevas empresas, porque las ideas circulan y si la economía del conocimiento hoy es un lugar importante, hay más de 450.000 personas en general jóvenes que trabajan en las distintas ramas de la economía del conocimiento, que genera ya para el país 9.000 millones de dólares, es casi el 12% de nuestras exportaciones, realmente lo que alimenta el motor de la economía del conocimiento es esta oportunidad de formación y esta práctica de permitirse no responder preguntas científicas, sino hacerse la pregunta. Hoy en tiempo de la inteligencia artificial, hacerse las preguntas vale mucho más que las respuestas y eso es lo que te da un sistema científico. Ahora, vos fuiste invitado a México para hablar, para conversar, para compartir tu conocimiento. ¿Sobre qué tema? Justamente México está pensando de qué manera, en tiempos que la geopolítica se despliega en el tablero de la ciencia y de la tecnología, México de qué manera puede participar de esa disputa y tener una impronta propia en este tiempo. Entonces lo que quiere el gobierno de México es ver qué tecnologías en América Latina se han desarrollado para entender qué modelo puede impulsar. Y realmente es un país que se está propone... haciendo lo opuesto a lo que nosotros. Nosotros vamos a contramano del desarrollo. Claro, al revés, nosotros vamos a contramano. Nosotros vamos a contramano del desarrollo, vamos a contramano de lo que cualquier país pretendería hoy. Realmente la Argentina fue durante muchos años la envidia de América Latina. Tener estas universidades, tener 3 premios Nobel, tener una escuela de formación de científicos, era lo que querían muchos países tener, y a pesar que tenés los recursos económicos quizás para invertir, no tenés las capacidades. La Argentina tenía las capacidades, en momentos hemos invertido más, en momentos hemos invertido menos, pero siempre tuvimos reglas y tuvimos una cadena que generación tras generación permitió
que este sistema se sostenga. Lo que estamos cortando es un eslabón clave y estamos cortando la cadena, y esto realmente en México no lo podían entender. No lo podían entender porque realmente les gustaría en muchos sentidos tener lo que tiene la Argentina. Yo me imagino que es un pedido, perdón, me imagino que es un pedido de Estados Unidos, una exigencia de Estados Unidos, que Argentina no deje de avanzar en ciencia, deje de avanzar en conocimiento, deje de descubrir nuevas ideas, deje de desarrollarse para pasar a ser una colonia más, porque Estados Unidos de hecho está haciendo también lo contrario. Con Misión Génesis, Donald Trump está liderando desde el Estado el desarrollo de la inteligencia artificial. Le dijo a todos los privados: vos no vas a poder seguir haciendo lo que quieras, a partir de ahora me ocupo yo de liderar el desarrollo de inteligencia artificial, y si hay alguien que se oponga, voy a ponerlo dentro de los límites de mi idea, de mi proyecto. Yo me imagino que viene por ahí, porque no se me ocurre alguna otra razón. Ni siquiera es monetaria, pues si querés recortar dinero, sacarle los subsidios a Mercado Pago, por ejemplo, a Mercado Libre, que tiene... Mirá, vamos a ponerle subsidios, números a esto. Sí. Esta decisión que tiene este impacto tan importante en varias dimensiones son $50 millones al año. O sea, sostener el funcionamiento menos habitual de medio de la día ciencia, de intervención cambiaria de Caputo. Los aviones F-16 sí. Son 4 o 5 años del presupuesto de ciencia para los proyectos PICT, porque no son los sueldos. Los aviones oxidados, esos son 4 o 5 años de de proyectos, no son los sueldos. Nosotros estamos hablando de una de las salas del sistema científico, que eran los proyectos, que es realmente poca plata, porque la verdad, si vamos a hablar, como le gusta hablar a Milei, de productividad, la productividad de los científicos argentinos es asombroso, porque nunca le pudimos dar demasiado presupuesto, y con ese poco de presupuesto logran resultados muy admirados en el mundo, con realmente poco dinero. Eso es lo que, por eso digo que es batalla cultural, es hacer un señalamiento, es decir, ustedes realmente forman parte de la Argentina que no funciona, pero es realmente lo contrario, y me parece que hay más consecuencia que órdenes. Me parece que Milei forma parte de esa dirigencia argentina que no cree en las capacidades argentinas, que no sabe ver los logros y la propuesta para el país y para el mundo que pueden hacer muchos argentinos, como no lo supo ver en el arte, como no lo supo ver en la música, como no lo supo ver en el cine. Son todos capítulos que nos permiten ver el país que imagina Milei para todos nosotros, que es un país sin creatividad, sin aportes, sin singularidad, que es lo contrario de lo que buscan los países. No, yo lo que pensaba es que las consecuencias de todo esto quizás no las veamos ahora, sino justamente dentro de unos años. Esto que mencionabas de que los más jóvenes son quienes se están yendo del mundo científico, sea que se van del país o siguen en Argentina. Creo que esto, digamos, las consecuencias más serias, si efectivamente se sostienen en el tiempo, quizás las veamos un poco más adelante. Y eso es tal vez lo más difícil, ¿no? De explicar como a una sociedad que también está tan en contacto con la inmediatez. ¿Cómo le explicás que, bueno, capaz hoy no te das cuenta de que esto es un problema? Mirá, hace muchos años se utilizaba una metáfora que quedó plasmada en una película, que era el efecto mariposa, ¿no? El aleteo de una mariposa puede generar un huracán en la otra parte del planeta. Bueno, lo de los PICTs, los $50 millones que se retiran, es importante en sí mismo, pero es mucho más importante por el aleteo de la mariposa que esto significa. El efecto dominó que genera, no de financiar, desarticular, sacar un orden, sacar un sistema de funcionamiento, es una dispersión de todos los que trabajan en ese sistema. Le sacás realmente los carriles a una autopista, pasás a tener cada uno por su lado, un archipiélago de grupos de investigación, de investigadores, y eso se va, en lugar de concentrando, dispersando. Y esto lo vamos a ver este año, lo vamos a ver con más profundidad el año que viene. Después de no tener ciencia básica, vas a empezar a tener problemas en la calidad universitaria, y después vas a tener problemas para crear empresas
de importancia en el país, que es justamente lo que Milei dice venir a defender. Entonces, la verdad que el mundo discute en qué proporción tenés que invertir y acelerar los procesos en ciencia aplicada o ciencia básica. ¿Qué proporción? ¿50-50? ¿60-40? Nadie discute una cosa o la otra, y mucho menos nadie se atreve a decir que la ciencia es inútil, como se atreve a decir oficialmente este gobierno. Eso no se lo escuchás a ningún presidente de ninguna nación en el mundo. Que la ciencia es inútil, decirlo hoy, es realmente una particularidad y una cosa que nos distingue y asombra al mundo. Es muy llamativo. Bueno, por eso te digo, para mí hay una razón detrás. Vos decís la obsecuencia, para mí es una orden de otro país de retrasar a Argentina en la carrera de desarrollo científico, de desarrollo de conocimiento, porque el conocimiento es poder, y lo que buscan los libertarios siempre es hablarle y generar una masa crítica de ignorantes, porque la mentira, la fake news, la mentira es básicamente su política. Entonces me parece que ustedes son peligrosos para ellos. Mira, es cierto que la Argentina tiene capacidades muy singulares. Por ejemplo, no hay otro país de América Latina que tenga el dominio que tiene nuestro país sobre la energía nuclear. Nosotros tenemos todo el ciclo de energía nuclear. No hay muchos países que tengan el dominio satelital, por ejemplo. Son temas hoy claves, ¿no? Cuando uno piensa que la Argentina pudo desarrollar una vacuna sobre principios distintos a lo que lo ha desarrollado el RNA mensajero y los laboratorios norteamericanos, bueno, la verdad la Argentina es un país de alternativas tecnológicas, y quizás las alternativas para algunos es una amenaza. Por eso no descarto tu punto. Yo creo que es como en los cuentos infantiles, que estaba quien le llevaba una cabeza en bandeja al rey para ser bien recibido en la corte. Exacto. Yo creo que hay algo de eso, lo percibo, y creo que además está en sintonía con un círculo rojo en Argentina que descreo le incomoda la capacidad que tiene el país para desarrollar su propio futuro y ofrecerle alternativas al mundo. Quieren escuelas técnicas nada más donde puedan aprender los oficios para su empresa. Muchos empresarios. Sí, creo que es ponernos un techo bajo, un techo claro, donde el país sea un proveedor sin duda de minería, sea un proveedor... Convertirnos en un país bananero. Convertirnos en un país bananero es el objetivo de muchos empresarios y de Milei. Mirá, esto creo que lo hemos hablado y que tiene impacto hasta en el modelo macroeconómico. Yo creo que la lectura que hace Milei y Caputo es que la Argentina es un país muy complejo, no muy complicado, muy complejo, y que entonces era muy difícil administrar la macro. ¿Cuál es el tipo de cambio correcto para un país que tiene diversidad de opciones? Yo creo que cuando dicen que quieren ir hacia el modelo de los países andinos, buscan un modelo de sociedad más simplificada por lo bajo, un modelo de sociedad que no tenga alternativas y por lo tanto no tenga cuestionamientos, y sin duda un modelo de sociedad más simple, sin aspiraciones, es un modelo más fácil de gestionar macroeconómicamente y donde no vas a tener disputa por el ingreso, no vas a tener disputa salarial, y obviamente uno de los elementos que alimentan la inflación desaparece. Yo creo que hay una cadena de razonamiento, que hay un modelo que lo van mostrando de a poco en estas acciones concretas, y me parece además, sobre todo, que no es una idea de que solo el sector privado, sino que es un sector privado, cierto sector privado, porque a muchos empresarios hoy le va muy mal, cierto sector privado con un poder muy fuerte en el gobierno y un Estado que se retira de sus responsabilidades. Y me parece que esto de entender que vino a destruir el Estado, pero que vino también a fortalecer la arbitrariedad del gobierno, es algo que yo empiezo a concluir después de 2 años de ver cómo se ha ido reformando cada instancia que ha tenido oportunidad de intervenir Milei.
¿Cómo es valorado el científico argentino en el resto del mundo? Justamente vos venís de México. No, claro, la Argentina es muy admirado y México justamente lo que quería era, ante el vacío que hay hoy en América Latina, un poco liderar e invitar a desarrollar tecnologías desde acá. México necesita tener herramientas de desarrollo y sabe que la ciencia y la tecnología es una buena caja de herramientas. Y como hoy hay una región que está con gobiernos extremos, donde hay una intervención norteamericana cada vez más fuerte, lo que buscaba el gobierno de México con su proyecto de transformación es invitar a tener un horizonte compartido en América Latina. Yo creo que hoy solo la presidenta Claudia Sheinbaum y Lula da Silva son los dos que tienen capacidad de hacer esta invitación y que sea atractiva. Ahora, hay que ver de qué manera se puede construir esas instancias de cooperación y participación, porque el mundo se ha organizado donde los estados generaban las instancias de cooperación. Hoy realmente mi intervención ahí en México fue cómo podemos pensar relaciones universidad-universidad, cómo podemos pensar vínculos entre un laboratorio y otro laboratorio, pasando por arriba o por el costado de los gobiernos, porque en el caso de la Argentina el gobierno va a jugar y conspirar en contra de cualquier vínculo que se pueda construir. Fer, muchas gracias por venir y por compartir con nosotros tu visión, tu análisis, más todavía siendo expresidente de la Agencia de Investigación y Desarrollo, que es la que lidera todos los proyectos en Argentina, lideraba todos los proyectos en Argentina, científicos que tanto orgullo nos dan. Bueno, gracias a ustedes por ocuparse de este tema, y nada, es pensar qué país tenemos y qué país vamos a tener, ni más ni menos. No es un tema de los científicos, sino es un tema de en qué país vamos a seguir viviendo. Me parece que eso es lo que hay que poner en el norte, que alguna gente se olvida. Gracias. Gracias. Fernando Peirano, entonces, expresidente de la Agencia de Investigación y Desarrollo y ex docente mío, además de la Facultad de Económicas de la UBA. Así es. Bueno, arrancamos el programa de esta manera porque...